¿Cómo este superinversor logró construir un portafolio más seguro que el S&P 500? David Swensen es uno de los mejores inversores del mundo. Logró construir un portafolio robusto y también con muy buenas rentabilidades. Nosotros lo podemos replicar con 6 ETFs. Así que en este video vamos a analizar este portafolio y también vamos a compararlo contra el S&P 500. Vamos a ver también por qué considero que es tan importante disminuir el riesgo de la cartera y cómo lo hacemos. Vamos a utilizar una herramienta que estoy construyendo que nos permite ver de una forma gráfica e intuitiva las principales métricas del portafolio de David Swensen, los ETFs con los que podemos replicar y cómo podemos adaptar este portafolio según nuestras necesidades. La primera vez que escuché hablar de este superinversor fue en el libro Dinero domina el juego de Tony Robbins. Uno de los principales puntos fue el siguiente. David Swensen hizo crecer la cartera de inversiones de la Universidad de Yale de $1.000 millones a más de 23.900 millones, con una rentabilidad anual media del 13,9% en el curso de 30 años de mercados alcistas y bajistas. Nadie lo hace mejor. Realmente con estos resultados es impresionante lo que ha logrado esta persona. Para entender mejor el excelente resultado que tuvo David Swensen, comparémoslo contra el S&P 500 en 3 momentos específicos de la historia. En los 17 años que van del 1997 hasta el 2014. En ese periodo, el portafolio de David Swensen superó el S&P 500 con un rendimiento anual del 7,86%. El segundo punto que queremos comparar es el periodo que va entre el 2000 y el 2002, que fue la burbuja de las .com. En ese momento, el S&P 500 cayó un 50%, mientras que el portafolio de David Swensen se mantuvo estable con una pérdida total del solo el 4,5%. Ahora bien, esta diferencia entre el 4,5% y el 50% es uno de los puntos que hace al portafolio de David Swensen más seguro que el S&P 500. Después, al avanzar el video, vamos a ir viendo cuáles son las principales métricas que podemos tomar para decir que un portafolio es más seguro que otro. Después, en la crisis del 2008, lo podemos comparar al S&P 500, que cayó un 37%, y el portafolio de David Swensen cayó un 31%. Uno de los puntos que podemos tener en cuenta para entender cómo piensa David Swensen con respecto a las inversiones es el siguiente. Cómo colocar nuestros activos es la decisión de inversión más importante de nuestra vida. Más importante que cualquier inversión concreta que hagamos en acciones, bonos, propiedades inmuebles o lo que sea. Y lo que nos dice acá es clave. Nos dice básicamente que no es tan importante que le aciertes por ahí con una inversión puntual. Por ejemplo, si seleccionaste una acción puntual y te fue muy bien, si el resto de tu cartera, el resto de tu portafolio está invertido en activos que a lo mejor están constantemente cayendo o no tienen una buena rentabilidad, lo que va a hacer eso es que tu portafolio total tenga una rentabilidad que no sea muy buena. Antes de analizar el portafolio en la herramienta, repasemos las 2 métricas claves que miden el riesgo de nuestro portafolio. Una es la volatilidad y otra es las caídas que tiene nuestro portafolio. Dependiendo en cómo armamos nuestro portafolio, podemos hacer que nuestro portafolio tenga más volatilidad y por lo tanto más caídas, o menos volatilidad y menos caídas. Ahora, cada uno de nosotros es diferente y soporta un nivel de volatilidad mayor o menor dependiendo cada uno de nosotros. Ahora bien, para medir un poco o tener alguna métrica que nos ayude a entender un poquito nuestro nivel de aceptación, quizá lo que podemos entender es, ante una caída más o menos típica de nuestro portafolio, ¿cuánto representa en tiempo de trabajo, por ejemplo en meses o en años de trabajo, ese dinero que estamos perdiendo? De esa forma, por ejemplo, si la caída representa 2 años de trabajo, a lo mejor es algo que nos moleste o a lo mejor no y estamos dispuestos a tener esa volatilidad o tener más volatilidad. Ahora bien, muchas veces eso te das cuenta cuando realmente ocurre un evento o una crisis y ocurren grandes caídas. Por ejemplo, en mi caso me di cuenta que en el año 2020, en marzo del 2020, cuando básicamente todo estaba cayéndose, me di cuenta que mi portafolio realmente era muy volátil y que necesitaba agregarle algunos otros tipos de activos como para tener un portafolio menos volátil ante ciertas situaciones o caídas del mercado. Pasemos a analizar el portafolio de David Swensen directamente desde la herramienta. Básicamente esta herramienta es un Google Sheet, que es una hoja de cálculo. Para el que lo conoce, es como si fuese un Excel online, básicamente. Y lo que hago con esta herramienta es recopilar información, la proceso y la analizo de una forma intuitiva y fácil de visualizar. Esta herramienta tiene todo lo necesario para poder analizar y hacer un backtesting de un portafolio y compararlo contra otro portafolio. Si bien todavía está en desarrollo, si te interesa esta herramienta, dejé un link en la descripción
Entra ahí, déjame tu mail y yo cuando termine te la envío, así lo puedes usar. Básicamente el portafolio de Devin Swensen está constituido de esta forma. Tiene un 30% de BTI, del ETF BTI, que básicamente invierte en las acciones de todo el mercado de Estados Unidos. Por otro lado tiene un 20% de BNQ, que son acciones de empresas de bienes raíces de Estados Unidos. Por otro lado tiene un 15% en el ETF EFA, que invierte en empresas de países desarrollados, excluyendo a Estados Unidos. Y es un poco lo que hace Devin Swensen con esto. Él explica que de esa forma diversifica también en países, para no solamente tener todo el dinero en Estados Unidos, sino también tener invertido en empresas de afuera de Estados Unidos, para cuando el país por ahí tenga algunas bajas o por ahí le vaya mal en alguna etapa, en algún momento, muy probablemente los otros países a lo mejor les vaya un poco mejor y de esa forma equipara un poco las pérdidas con las ganancias. Por otro lado también tiene este ETF que es BWO con un 5%, que invierte en empresas de países en vías de desarrollo, como por ejemplo Brasil. Y después él tiene estos dos bonos que él le llama la parte segura de la cartera. Que básicamente esta parte segura son bonos, por un lado TLT, que son bonos a larga duración, que lo protege contra cuando la inflación va cayendo en realidad. Y después tiene bonos TIP, que son bonos atados a la inflación, y eso lo protege cuando la inflación está en aumento. De esta forma, él tiene distribuida un 30% de la cartera con ETFs que lo llama de seguridad, y el resto 70% con ETFs que son de crecimiento, básicamente. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo vamos a comparar contra el benchmark, o sea, la comparación lo vamos a hacer contra el S&P 500, con un portafolio del S&P 500 al 100%. O sea, todo lo que tendríamos invertido lo tendríamos invertido en S&P 500, en este otro portafolio. Y lo que podemos ver acá, por ejemplo, yo puse un periodo inicial de básicamente desde el 2005 hasta el 2012. En este periodo podemos ver cómo la cartera de Swensen está arriba del benchmark, que es el S&P 500. Ahora bien, lo ideal es tener un periodo lo más largo posible. En este caso hagamos hasta el 2024, o sea, del 2005 hasta el 2024. Son unos 19 años aproximadamente. Y lo que vemos acá es que el portafolio con el S&P 500 se separó del portafolio de Devin Swensen, logrando mejor resultado. Pero lo que queríamos evaluar también es el riesgo que tiene y la volatilidad que tiene. Básicamente lo que nos dice acá es, esta línea naranja nos dice la volatilidad que tiene el S&P 500 versus la línea azul, que es la volatilidad de la cartera de Devin Swensen. Básicamente es bastante menos la de Devin Swensen versus el S&P 500. Y esto se puede ver también con las máximas caídas que tuvieron las dos carteras. Por un lado, el S&P 500 en toda la historia que vamos hasta el fin del 2005 tuvo máximas caídas del 50%, comparado con la cartera de Devin Swensen, que tuvo un 40% de caída. En esta cartera lo que nos pasa es que tenemos menos volatilidad y disminuimos también las caídas, pero también vemos que el S&P 500 tuvo más rentabilidad. Si por ejemplo, dependiendo de la situación de cada uno, por ahí si sos muy joven por ahí, o si la volatilidad es algo que la podés soportar muy bien y no te molesta, por ejemplo, y estás dispuesto a tener más volatilidad, por ahí se puede disminuir lo que tenemos en bonos. Por ejemplo, acá que tenemos este 15% y 15%, a lo mejor se puede disminuir, por ejemplo, si le sacamos ambos, y ese 30% se lo damos, por ejemplo, al BTI, nos quedaría una cartera básicamente distribuida de esta forma, por ahí sin bonos. Lo que vemos es que son más similares, se acerca un poquito más la cartera versus el S&P 500. Y también lo que vemos es que la volatilidad también se acerca bastante, o sea, queda una volatilidad bastante parecida. De hecho, las máximas caídas, acá podemos ver que son bastante similares, así que perdemos un poco esa protección. En el otro caso, en que, por ejemplo, no quieras tanta volatilidad o realmente estés en una etapa donde ya estés jubilado, por ejemplo, cosas por el estilo, lo que podemos hacer es hacer lo contrario. Por ejemplo, dejar este 30% acá, y a lo mejor decidimos sacar el resto que tiene más volatilidad y completar la cartera con bonos, así directamente
la hacemos directamente, que tenga menos volatilidad, repartiéndola de esta forma, en donde tenemos 30% de BTI, 35% del bono TLT y 35% de TIP. Esta forma lo que nos hace, fíjense que es una línea como más recta, menos volatilidad. Acá se ve muchísimo mejor. La volatilidad de nuestra cartera pasó a ser mucho menor que la volatilidad del S&P 500 y también se puede ver cuando vemos las máximas caídas que tuvo en esta historia. Lo que vemos es que el S&P 500 tuvo un 50% caída, mientras que nuestra cartera tuvo un 23%, prácticamente es menos de la mitad de caída y volatilidad mucho menor. Y si vemos por ahí la rentabilidad, vemos que el S&P 500 tuvo un 10% versus nuestra cartera que tuvo un 6%. Así que eso es un poco lo importante de todo esto, es entender lo que nos dicen estos superinversores, los que nos proponen, y luego nosotros directamente empezar a jugar un poco con esos números para ver cómo, en base a lo que nosotros, nuestra situación particular y también nuestra forma de ser, nuestra forma de adaptarnos a la volatilidad, por ejemplo, a empezar a jugar un poco con esos números para llegar a una cartera que realmente se adapte a nosotros. Y también por ahí podemos jugar también un poco con las fechas para ir viendo, por ahí analizar en periodos puntuales como el 2008 o el 2020, por ahí para ir haciéndole zoom a esos periodos. Así que eso es un poco lo que les quería mostrar desde el lado de esta herramienta. El principal punto de todo esto es que considero realmente importante conocer los portafolios de estos superinversores para aprender un poco de ellos. Ahora también es importante de que tomes estos portafolios y los modifiques y los adaptes a tu situación particular, a tu forma de ser, a tu forma, por ejemplo, de adaptarte a la volatilidad. Y en base a eso vayas simulando y entendiendo un poco cómo sería tu portafolio ideal. Si esa simulación y ese análisis lo querés hacer con esta herramienta, te dejo un link en la descripción para que puedas dejarme tu mail y yo después, cuando yo la termino, te la envío directamente. Así que espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el próximo.